Abriremos Salmos 37, 23. Dice allí: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Quisiera con ustedes, hermanos, meditar en esta mañana acerca del propósito por el cual estamos aquí, pero no en el sentido general, sino en el sentido particular. Hay una razón por la cual Dios nos salvó a todos nosotros. Lo leemos en el libro de Isaías, cuando hablamos como pueblo de Dios, qué debemos hacer. Pero también hay un llamado particular, hay una razón por la cual Dios lo escogió a usted. De hecho, esta es una pieza clave en la vida cristiana. Si una persona sabe exactamente para qué está aquí, eso cambia por completo toda su perspectiva de la vida. A mí en lo particular me preocupa. Por poner un ejemplo, me doy cuenta que los jóvenes deben tener un tiempo en el que ya empiezan a conformar sus ideas. De hecho, la psicología habla de eso. Más o menos por ahí de los 15, 16 años, dependiendo de diferentes circunstancias, los jóvenes ya tienen una idea de lo que quieren ser en la vida. Y frecuentemente cuando platico con ellos les pregunto: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y uno encuentra jóvenes de 20 años, 25 años, que todavía no saben lo que quieren ser en la vida. No hay un objetivo preciso. Algunos desde muy pequeños ya saben lo que quieren ser. Más o menos algo de eso es a lo que me refiero. ¿Por qué estoy aquí? Cuando una persona encuentra finalmente la razón por la cual está aquí, pero no solo en el sentido profesional, sino en su vida, eso cambia por completo, les decía, toda la perspectiva, porque una persona puede andar sin rumbo, puede andar hasta como despistado, y cuando encuentra esa razón, se convierte en alguien extremadamente poderoso a los ojos de Dios. Yo creo firmemente que una persona, sin importar su edad, si es jovencito o es ya mayor, y encuentra ese propósito por el cual Dios lo trajo a esta vida, se convierte en una persona sin límites. Solamente Dios puede saber los límites de una persona que encuentra ese objetivo. El asunto es que cuando nosotros logramos encontrar ese punto hacia donde queremos llegar, tampoco podemos creer que el objetivo debe lograrse por el solo hecho de que debe lograrse. Eso no es posible. Hay, les decía, una pieza clave en la vida del creyente, y es encontrar por qué estoy aquí, cuál es la razón, qué cosa debería cumplirse antes que yo parta de esta vida. Porque no es solamente vivir por vivir. Los viejitos, entiéndase, los viejitos, aunque ellos no lo acepten, es de 50 para arriba. ¿O a qué horas, don Raúl? 60, don Efraín, 60, ¿le parece bien? 60, dice, exclúyame por favor. Bueno, cuando hablo con hombres mayores de 50, hay una palabra muy común que está en nuestros labios. Cuando miramos hacia atrás, miramos lo que algunas personas están tratando de alcanzar y que nosotros empezamos a sentir, dependiendo igual de diferentes circunstancias, que nuestra energía viene a menos. La frase que muchos dicen es: mire, la verdad, yo conociendo a Cristo, esto le ha dado un sentido enorme a mi vida, y si el Señor decidiera que ya es mi tiempo, yo ya viví. Y sin embargo, aunque suena bonito, la tarea no es vivir. O sea, no se trata nada más de venir y cumplir 60, sino se cumplió el objetivo por el cual Dios nos puso aquí. Y entonces, no se trata solamente de buscar el objetivo, sino que otra pieza clave de la vida es que, ligada a este llamamiento, este deseo de Dios de llevarnos a una cumbre particular, también está la necesidad de seguir el orden de Dios.
Dios estableció una meta para nuestras vidas y nos concedió a nosotros el privilegio de trabajar para construir los caminos que nos lleven hasta esa meta, pero con objetivos perfectamente fijados y fijados por Él, no obedeciendo a asuntos circunstanciales. Lamentablemente la vida de muchos se ha escrito de esa manera. Por ejemplo, yo quisiera ser médico, voy a estudiar para ser médico, pero si no la hago, me volveré músico. Y uno dice, pues son dos mundos bastante distantes. O yo quiero ser músico y voy a trabajar para ser un gran músico, pero si no la hago, si finalmente no se logra, me volveré abogado. Y entonces, aunque parece una cosa natural, no es lo correcto. Nuestra vida no debería establecerse en base a asuntos circunstanciales. Hablamos obviamente que delante de esas personas se colocó un obstáculo. ¿Qué vamos a hacer con ese obstáculo? Si lo que estamos haciendo es lo que Dios nos ha dictado, también seguramente habrá una estrategia para seguir hasta ese punto. El caso es que el orden es una prioridad en el reino de Dios y no podemos omitirlo. De hecho, es tan estricto que Dios no va a permitir que avancemos a más si los prerequisitos de ese algo, que yo no puedo hablar de nada en particular, porque como dije, hablaríamos de cantidad de objetivos que Dios ha dado a cada quien el suyo, y sería muy difícil. Por eso lo dejaremos así, como el objetivo y el orden. El orden es primordial en el reino de Dios. De hecho, lo es también en la vida natural, solo que lo omitimos. Pero ninguno de nosotros puede tener 18 años sin haber tenido 17. Dice uno, ay, por favor, eso es demasiado simplista. Sí, sin embargo, coménteselo a un joven que tiene 15 y se quiere casar. Oh, ya quiere ser señor, sin haber pasado muchos procesos, pues que son naturales. Ahora, a nosotros nos gusta brincarnos las cosas. A nosotros nos encantaría llegar hasta el punto final que creemos que es lo que Dios tiene para nosotros. En el caso de algunos, ser abogado, ser músico, ser arquitecto, ser rico, ser casado, etc. Nos encanta brincarnos el orden de Dios. Y la razón es porque seguir el orden de Dios muchas veces toma tiempo. Y a veces ese tiempo está envuelto de tantas cosas que son muy cansadas. Pero le voy a decir algo. Dios ha establecido una meta para usted y Él no tiene tanta prisa en cumplir esa meta para usted, tanto que le lleve a omitir los procesos que son necesarios. Él no lo va a hacer. A nosotros nos encantaría, como dije, pero sin embargo, no es el modo de actuar de Dios. A mí me sorprende, de corazón se los digo, me sorprende cómo nosotros, no solo en eso, sino en muchos ámbitos de la vida, creemos que Dios actúa como hombre. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre, no actúa como hombre. Por ejemplo, nosotros pensamos que si nos molestamos con alguien y Dios nos quiere, Dios debería de meterle un gancho al hígado a esa otra persona. En venganza porque nos quiere tanto, pero no lo hace. El Señor deja las cosas así y tiene unos ciertos procesos que cumplir. Entonces nosotros debemos tomar conciencia de esto. Dios tiene un plan y lo va a llevar a cabo, pero no va a omitir los procesos. ¿Cuántos de nosotros no le hemos pedido a Dios un milagro? Y resulta que Dios no nos ha dado un milagro. En lugar del milagro,
nos ha revelado ciertas estrategias que si las cumplimos, nos darán el milagro. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay milagros espontáneos de parte de Dios? Sí, pero también significa que no es la manera en que Dios lo hace siempre. Bueno, yo espero estar hablando con cada uno aquí que es plenamente consciente de eso. O sea, Dios no hace las cosas idénticas con todos. Gracias a Dios, y la verdad me da un regocijo enorme de las personas a quienes Dios les ha concedido un milagro espontáneo. Podríamos platicar cantidad de esos, hermanos, de esos milagros. Pero hay unas ciertas áreas en donde definitivamente es imposible que sea así. Por ejemplo, que Dios me hiciera a mí arquitecto, ya por medio de un milagro. Yo alguna vez, ahora, híjole, es que ya la verdad no sé ni siquiera cómo explicar esto, pero les iba a decir, por ejemplo, que yo quisiera que Dios me diera a mí el don de lenguas, pero no divinas, sino naturales. Yo quisiera hablar un inglés y francés y ya. Y decía, eso no se lo va a dar Dios en un milagro. Iba yo a decir eso, pero en realidad sí lo da, porque sucedió con nuestra hija. Ella se fue y le dolía la cabeza de intentar aprender inglés, y en una de esas Dios se lo dio, y dice, un domingo me paré ahí enfrente de la iglesia y entendí todo lo que hablaban. Y bueno, entonces sucede, pero en algunos casos no sucederá. Dios le dará, sin embargo, la estrategia. Señor, yo quiero ser arquitecto, correcto. Entonces váyase a 5 de mayo y póngase a estudiar. Y estudie matemáticas, física, cálculos, estructuras, etcétera. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, habla de David. Y que David, dice ahí la Biblia, tenía un sueño. Y era un sueño bonito. Pero David tuvo que aprender que aún para los sueños divinos hay un orden de Dios. El sueño de David, luego lo lee usted con calma, segundo de Samuel capítulo 6, versículos 1 al 11. Verá usted ahí relatado que el sueño de David era traer el arca de Dios a Jerusalén. El arca estaba descansando en la casa de Abinadab por ciertos asuntos que en otro tiempo podríamos estudiar cómo fue que el arca fue a dar allí. Pero ninguno de nosotros podría juzgar el anhelo de David como malo. Qué bonito deseo querer que la presencia de Dios, porque en ese entonces estaba ejemplificada o contenida en el arca, así lo había decidido Dios, que la presencia de Dios vuelva al pueblo de Israel. Ese es un deseo bonito. Nosotros deberíamos tener ese deseo, que la presencia de Dios venga a México. Mayormente cuando, en el caso de David, hacía 20 años que el arca había estado fuera de Sión, que era el lugar donde debería estar, y entonces obviamente todo estaba funcionando sin la presencia de Dios. Vea usted esto. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel esté trabajando sin la presencia de Dios? Y entonces David tiene un deseo. Quiero que el arca de Dios regrese a Sión. Es un bonito deseo. La razón, les decía, son las decisiones. En este caso, Saúl había estado gobernando y Saúl creyó que el ejercicio de la autoridad, que todo lo que él hacía podía hacerse sin la presencia de Dios. Ahora, Israel, yo le preguntaría, ¿Israel sobrevivió durante el reinado de Saúl? ¿Sí o no? Sí, es posible sobrevivir aún así sin la presencia de Dios, pero hubo consecuencias desastrosas. Fue terrible. Por eso es que David, cuando mira todo eso, él dice, yo quisiera que Israel vuelva a su grandeza. Pero si vuelve a su grandeza, tendré que traer otra vez la presencia de Dios.
Otra vez quisiera que pensemos en eso. ¿Quién de nosotros cuestiona el deseo de David? Pero David iba a aprender que aún para eso hay un orden. David tenía pasión por la presencia de Dios, que podríamos decir que esa es otra clave en el reino de Dios. Solamente podemos saber que una persona tiene verdadera pasión por algo cuando esa persona busca con ansias hacer ese algo. Así que por eso usted puede poner qué es eso que usted desea, si realmente es verdadero o no, cuán apasionado está usted buscando ese algo. Y la otra cosa sería, cuán dispuesto está usted a pagar un precio por eso. Cuando sabemos que ese es el objetivo, entonces sabemos que hay un precio que se tiene que pagar. En nuestra historia universal hay historias de hombres que vivieron así, que a mí me sorprende. Uno de estos es Nelson Mandela. ¿Sabe usted la historia de Nelson Mandela? Seguramente sí, pero lo que muy pocos saben es que Nelson Mandela creía que Dios le había dado una tarea para cumplir en África, en Sudáfrica. Y para llegar hasta ese punto, Nelson tuvo que estar 27 años en la cárcel. Así que le decía eso, es necesaria la pasión y la disposición a luchar por eso que creemos que Dios nos llamó a hacer. ¿Cómo se ven nuestros esfuerzos comparado con la historia de Nelson Mandela? 27 años en la cárcel. 27 años es la vida de algunos que están aquí. Daniel acaba de cumplir ayer 25. Toda la vida de Daniel y más en la cárcel con tal de cumplir un llamado. Martin Luther King, ustedes también saben la historia de él. Él también creía que Dios lo había llamado para luchar a favor de la raza negra en los Estados Unidos. Y el precio que pagó fue la muerte o la vida, como se vea. Alguien vino y lo asesinó por estar peleando a favor de la raza negra. Jim Elliot es un misionero que muchos de ustedes han oído la historia, que me parece, si algunos de ustedes tienen la información, mejor me puede ayudar, porque me parece que fue a una tribu en el Ecuador. Y allá unas personas lo mataron a Jim Elliot, le asesinaron por causa de que él y otros americanos habían venido para predicarles el evangelio. Así que aquí está la pregunta otra vez. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a pagar para que se cumpla esa tarea? David tenía mucho entusiasmo. Tenía pasión, tenía deseo de que el arca viniera a Sión, pero el entusiasmo sin orden o sin conocimiento puede ser una desgracia. ¿Cuánta pasión tenemos nosotros? ¿Y cuánto de dirección tenemos en realidad? Porque si no tenemos dirección, cuando avancemos hacia ese punto y encontremos obstáculos, no sabremos qué hacer. No existe en la vida de nadie a quien usted pueda nombrar que haya logrado llegar al punto que deseaba en su vida. No existe nadie que pueda decir que nunca hubo un obstáculo que se presentó en su vida. Por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, la vida de todos nosotros. Las personas que dicen, yo nunca he tenido un problema, preocúpense, porque ya viene. Y dicen, ay, quisiera que eso no fuera verdad. Lamentablemente es verdad. Ninguno de nosotros podría ser más que vencedor, conforme lo dice el apóstol San Pablo, si antes no es probado. Así que tenemos que avanzar allá. Entonces David dijo, yo quiero que el arca regrese, y fue a la casa de Abinadab y trajo el arca y empezó una celebración. Si usted lee ahí el texto, dice que iban delante del arca danzando y bailando, y etcétera.
Estos hermanos eran sinceros, eran fieles, estaban poniéndole mucho empeño. Pero algo salió mal, de donde nosotros podemos tomar una lección. Estos hermanos, David era sincero, Usa era sincero, Abinadab era sincero, pero algo salió mal, por lo que podemos saber que podemos avanzar sinceramente hacia la desgracia. La sinceridad no es garantía de bendición, cuando la sinceridad carece de orden. En este caso, estos muchachos se olvidaron de seguir el orden de Dios. Y Usa, sin saberlo, está a punto de vivir uno de los momentos más terribles descritos en la Biblia. A pesar del movimiento. Aquí me preocupa que las personas dicen, ok, vamos a hacer algo. Miren, si yo estoy equivocado en lo que estoy haciendo, dicen, me voy a parar aquí y que un rayo me caiga si estoy equivocado. Y resulta que el rayo, pues no cae. Otra vez, porque Dios no es hombre, no actúa así. No son las maneras en que Dios se mueve. Porque Él es paciente, porque Él es misericordioso, porque Él nos concede 1001 oportunidades. El caso es que estos muchachos dijeron, vamos a avanzar sin considerar el orden de Dios, y empezamos a movernos y miramos los bailes y las canciones y todo está muy bonito y no nos ha pasado nada, por tanto quiere decir que vamos bien. Si hay movimiento, vamos bien, pero resulta que no. Lo que dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 12, fue que estos muchachos ignoraron la orden de Dios porque ellos habían visto que los filisteos que se habían quedado con el arca, después de una batalla con Israel, tomaron cautiva el arca, pero empezaron a tener problemas. Como les dije, otro día podríamos hablar de los problemas que es tener la presencia de Dios sin que nos toque, que ese es el caso de los filisteos. Y dijeron, ¿saben qué? Devolvámosla porque no es nuestra. O sea, no cualquiera puede tener la presencia de Dios. Y la devolvieron. Y dice ahí que ellos, los filisteos, armaron un carro, una carreta, y pusieron bueyes que jalaran esa carreta y allí pusieron el arca. Y los judíos lo vieron, porque llegó justamente a la casa de Abinadab y guardaron el arca. Resulta aquí que parece ser que la metodología de los filisteos era más moderna, más viable, mucho más rápida, de manera que podríamos tomar el modelo de ellos. Así que el pueblo de Israel toma el ejemplo de ellos y establece una carreta para devolver el arca a Sión. Pero aquí hay dos problemas. El primero es, estamos ignorando lo que dijo Dios. La manera en la que Dios dijo que se haga es distinta a la que están haciendo estos muchachos. Y número dos, lo que estaba sucediendo es que estos hermanos, incluyendo a David, estaban imitando al mundo. Y ahí hay un problema. La metodología del mundo no puede funcionar en la iglesia. La metodología del mundo no puede funcionar en su vida espiritual. Su vida espiritual tiene objetivos altísimos, superiores a cómo funciona este mundo. Estos muchachos, David y su equipo, no se preguntaron ¿qué fue lo que dijo Dios? Dios desea que tengamos éxito en aquello para lo que nos ha llamado. Pero la pregunta es, ¿cuál es el orden de Dios?
Y muchos de nosotros probablemente podríamos darnos cuenta que David, ni nosotros, no estaba David ignorando deliberadamente las órdenes de Dios. Pero por su pasión o por lo que usted quiera, no se preguntó qué fue lo que dijo Dios. Así que hay probablemente dos razones o más por las cuales la gente omite el orden de Dios. Uno es la suposición. Si Dios ha estado conmigo, puedo actuar y seguramente Él estará otra vez conmigo. No. Eso es algo que primero corresponde a Dios, manifestar su gracia con nosotros, y que tenemos que buscar nosotros todos los días. No vivir en dependencia diaria de Dios, hermanos, es estar fuera del orden de Dios. No es algo que está ya de paquete. Así que uno es la suposición, ¿verdad? Tenemos muchas suposiciones. O tenemos patrones marcados de trabajo. Hay que hacer esto y siempre resulta aquello. Es una suposición, pero no es así. De hecho, vamos a tener probablemente algunos problemas generacionales en los próximos años debido a el concepto de educación que tienen nuestras autoridades en este nuevo gobierno. No sé, me voy a referir solamente a una entrevista y probablemente sea un error. Pero entrevistaron al secretario de Educación Pública, me parece que se apellida Moctezuma, y le preguntaron, entonces, ¿la metodología para hoy significa que los alumnos pueden copiarse entre ellos? Y él dijo, no solamente pueden copiarse, deben copiarse. Porque a partir de ahora vamos a enseñarles a los jóvenes que las soluciones son en equipo. Tienen que aprender eso, entonces van a tener que compartir resultados. Así que la entrevistadora, que no era ninguna tonta, que era la señora Carmen Aristegui, le dijo, a ver, espéreme, señor Moctezuma, me voy a regresar. Creo que o no planteé bien la pregunta o no me la entendió. Va de nuevo. ¿Está usted diciendo que el nuevo método educativo dice que los jóvenes van a copiarse entre ellos? ¿Ahora ya se vale? Y dijo, sí, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, los que estamos en el sistema educativo sabemos que eso no es así. Y los que hemos vivido algo, sabemos que no todas las cosas se resuelven en equipo. De hecho, la gran mayoría de las cosas las tenemos que resolver en privado. Pero entonces tenemos suposiciones, eso es uno. Y por el otro lado tenemos ignorancia. No sabemos qué fue lo que el Señor dijo. Pero ¿qué pasó con David? David sí lo sabía. El caso es que ellos sacan el arca y avanzan hasta que dice el versículo 6 que llegan a un lugar en donde el arca se mueve. Y dice así, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca y la sostuvo. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Y entonces el desfile se detuvo, la música se cayó, todo el mundo entró en una pausa, David se puso furioso y la pregunta que flotaba en el aire, ¿qué tan delicado es Dios? ¿Tan susceptible es Dios? Quizás la pregunta debió haber sido, ¿así de santo es Dios? ¿Así de celoso es Dios con su orden? Porque probablemente, hermanos, si usted fuera Dios, qué blasfemia, ¿verdad? Usted habría perdonado a Usa. Porque la razón por la que Usa extendió su mano, pregunto, ¿fue para lastimar el arca o fue para proteger el arca?
Fíjense, qué tremendo. Fue para proteger el arca, ¿o no? Y sin embargo le dijo Dios, no la tocas, tú no la tocas. Y murió. Entonces, aquí hay un principio que es importantísimo. Lo que Dios ha establecido, los principios divinos que Dios ha establecido, no van a cambiar sin importar si nos agradan o no, sin importar si parecen lógicos o no. Dios no va a cambiar. Él dijo, y lo que dijo se tiene que cumplir. ¿Cuál es la manera? Éxodo capítulo 25 viene ahí la descripción de cómo debía ser. Y dijo el Señor, quienes tienen que llevar el arca son los sacerdotes que están ungidos. Y deberán hacerlo a través de unas varas que atraviesen unos arillos que llevará el arca. Ellos tienen que, por medio de esos palos, ir cargando el arca. Pues era más, como les dije, parece más fácil, parece más moderno, parece más rápido, parece mucho más inteligente hacerlo como lo hace el mundo. Pero dijo Dios, no, se tiene que hacer en la manera que yo les he dicho. La versión internacional dice ahí, y David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Y le diré una cosa, al Señor no le inquietó en lo más mínimo que David se haya enojado. Usted puede patalear, dicen, es que ya a mí no me gusta. Y Dios dice, pues lo siento mucho. Y entonces lo que sí hizo el Señor fue llevar a David a cuestionarse por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Si usted revisa con detenimiento, ahora para nosotros la versión 60 dice que David se entristeció. Pero la versión internacional y otras versiones hablan, David se enojó por lo que Dios había hecho. Y muchas veces podemos tomar aquí una lección. Dios va a permitir que nosotros suframos en algunos rubros hasta el hastío para que por fin empecemos a buscar el orden de Dios. Tenemos, como dijo aquel hermano, tenemos que permitir que eso baje. Hay veces que uno no se da cuenta que la mano de gobierno de Dios está sobre nuestras vidas para llevarnos al punto de buscar qué fue lo que dijo Dios, cuál es el orden de Dios. Yo creo personalmente, porque la Biblia lo enseña en más de una ocasión, que Dios no está molesto con el hecho de que nosotros expresemos nuestras emociones. Por ejemplo, el enojo. Ustedes saben que dice la Escritura, inclusive la ira, ¿no? Dice airaos, pero no pequéis. Quizás se refiere a acciones. Todos tenemos emociones y ninguno de nosotros es un error de Dios. Es decir, que pueda decir, los consentidos de Dios son los flemáticos. Y ¿cómo dicen? Los patos feos son los coléricos. Pues no es así. Cada uno de nosotros es una obra perfecta de Dios. Así que Dios puede entender cuando usted se enoja por una frustración y sin embargo se mantiene anhelando de Él y diciendo, Señor, entonces, ¿qué quieres que haga? Lo que no es posible es cuando nosotros entramos en una frustración y rabia con Dios, entonces nos cerramos a que Él nos diga qué hacer. A mí no me importa ya. Yo ya no quiero escuchar de Dios. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Segundo de Samuel capítulo 6 versículo 9, preguntó David. Primero pues se exaltó y que esto no está bien, cómo fue que se murió Usa, pero dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces pues, ¿cuál es la manera? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el orden? A los jóvenes solteros les digo algo.
Solteros, no solteros de 25, no, solteros de 20 para abajo. Esos jóvenes solteros, les digo algo, la manera que Dios ha establecido que sus vidas se vayan conformando es a través del cobijo del ala de sus padres. Les guste o no les guste. Si ustedes tienen unos papás que son, para su opinión, malísima onda, son pésimos, Dios no va a cambiar el orden solo porque a usted no le gustan sus papás. Usted quisiera ser hijo de Donald Trump, ¿verdad? Pero Dios no va a cambiar eso. Ya así son las cosas. Usted tiene que regresar al punto de preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere, qué fue lo que Él dijo. Entonces no se trata de que sus hormonas le gritan que usted ya tiene 16 y que ya se siente listo para vivir. Eso no en absoluto cambia los planes de Dios. Así que regresamos. David tiene que preguntar, entonces, ¿cómo? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos falta de sabiduría para ciertas cosas, lo cual no es un delito. Siempre que hagamos lo que dice Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque Dios no está ocultando sus preceptos. O sea, Él quiere revelarnos a nosotros cómo tienen que hacerse las cosas. Aquí hay otro problemita. El asunto es que o desarrollamos un discernimiento espiritual más fuerte para que Dios nos hable. Y dije problemita porque ¿sabe qué? Le podría decir que el porcentaje de personas a quienes Dios les ha hablado es quizás 1%. Me refiero a hablar de un modo audible. La gran mayoría de las maneras en las que Dios va a hablar es por su palabra o por sus autoridades. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay ninguna autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vea qué tremendo. Así que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No es un delito no tener sabiduría. Hay que pedírsela a Dios. Señor, por favor, ilumíname. Y luego cuando Dios lo ilumine, abusado, porque ¿cómo será que Dios lo va a iluminar? Quizás vengan sus líderes y hablan con usted, sus padres, sus jefes, qué sé yo, porque como dije es difícil especificar un objetivo. Cada quien tiene sus objetivos. Así que vienen sus jefes o alguien y le habla. Y le dice, lo correcto es esto. Y usted dice, no, a mí me tiene que hablar Dios. Voy a buscarlo más, a que Él me hable. Está bien, si quiere seguir, pero le puedo decir que pueden pasar 20 años y la metodología de Dios no va a cambiar. Las estructuras de Dios no van a cambiar. Podríamos lograr algún objetivo acá en la tierra, como decían, la verdad es que yo nunca supe que allá en Santo Domingo, en la Ciudad de México, se podía uno volver abogado en 10 minutos, ¿no? Con un billete de a 1,000 sería ya, no tan barato, 10,000 ya se hacía uno abogado, ahí en Santo Domingo. Algunos fueron y compraron certificados que les avalaban como pedagogos, pero un día en la Secretaría de Educación Pública aquí en Oaxaca estableció un mecanismo por medio de las computadoras que pasaban el escáner a su registro y se dieron cuenta que no era realmente un pedagogo.
Así que imagínense si la tierra genera estrategias para poder frenar a quien quiere brincar el orden de Dios, ¿quién podrá engañar a Dios? Entonces, David buscó a Dios, dijo: Señor, entonces, ¿cómo regresará el arca? Le tomó 3 meses y David hizo los ajustes. Ay, Dios. Así que tengo que buscar a los levitas, a los sacerdotes, y buscar esos palos viejos, y sí, tiene que volver a las sendas antiguas y volver a hacer lo que el Señor le dijo. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Así que, hermanos, todos nosotros estamos camino a ese punto de lograr lo que Dios estableció para nosotros. Y creo que hay unas cuantas claves para que podamos analizar y corregir y perseguir ese objetivo si lo queremos hacer. Número 1, Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice la versión internacional: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Es decir, se pierde el control. Si nosotros intentamos vivir sin la visión de Dios, tarde o temprano vamos a vagar. Así que la primera clave deberá ser, quizás recuerde qué dijo Dios, qué dijo al principio. Eso resuelve muchas cosas, hermanos. Y si usted está pensando, por ejemplo, si usted dice: no sé qué me pasa, y yo soy Juan, pero miré a Marcos y lo veo muy guapo, no sé qué me pasa, Padre, por favor, ilumíneme. Mire, recuerde qué dijo al principio. ¿Qué dijo al principio Dios? Creó hombre y mujer, dice: varón y hembra los creó. No hay más. Si usted está en medio, está desviado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Recuerde qué es lo que dijo Dios al principio y alíñese. Dice: es que es demasiado fuerte. Bueno, tendrá que usted repensar su pasión. ¿Qué tan fuerte es su pasión para buscar el objetivo de Dios en su vida, que le lleve a inclusive la muerte si fuera necesario? Híjole, eso no es cualquier cosa. Hace tiempo yo escuché la historia de los hermanos Cerdán. Yo eso lo he dicho muchas veces porque a mí me gusta. Los hermanos Cerdán eran unos hacendados ricos. Y ellos estaban inconformes con el trato que el gobierno le daba a los campesinos. Así que en un momento dado se inició una revolución para que los pobres tuvieran más. Y entonces los hermanos Cerdán, que eran muy ricos, pudiendo quedarse en su riqueza, dijeron: esto no está bien. Si nosotros realmente queremos a los pobres, debemos estar dispuestos a perder nuestra riqueza. Y dejaron sus cosas y fueron a pelear en esa revolución que se suscitó para defender a los pobres. Y murieron. De ahí que usted va a diferentes ciudades y siempre que ves a esas calles que dice hermano Cerdán, siempre acuérdese de esos hombres dispuestos a todo con tal de perseguir su llamado. Así que usted tiene que recordar qué dijo Dios al principio. Número 2, Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 13, dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Así que aquí tiene que venir en nuestras vidas un recuento, un repaso. ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Realmente buscando lo que estoy buscando, estoy bien? ¿Es realmente un beneficio para mi vida espiritual o no? Y aquí obviamente va a requerir un ejercicio de honestidad, porque Pablo dijo:
voy a decirles la verdad. Después de tanto buscar, les digo algo, no lo he alcanzado. No he podido llegar hasta ese punto. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hay que arrepentirnos y volver a Dios. Si algo no está bien, ahí dice arrepiéntanse. Si algo vemos que no está correcto, tendríamos que cambiar. No podemos nosotros persistir en eso. Ahora, este es un problema del cristianismo de hoy. Estamos más ocupados en que Dios bendiga lo que hacemos que en asegurarnos si lo que hacemos es lo que Dios quiere que hagamos. Pocas personas hacen este tipo de oración. Señor, ¿esto que quiero hacer realmente es lo que tú quieres? ¿Realmente lo deseas? ¿Estoy caminando contigo o no? No, no hacen eso, sino que dicen, Señor, quiero hacer esto, bendíceme. Si usted lo ve de verdad, hermanos, con sinceridad como ser humano, nada más, es una grosería. Sería el equivalente que usted, como regresamos al ejemplo de los hijos, que se lleve, este niño de 12 años se presente con usted, papá, y le diga, papá, bendígame. Póngame departamento, póngame una cuentecita, no mucho, 10,000 por semana, porque me voy a vivir con la hija del hermano fulano, de 8 años. Me voy para allá. Pero me pone usted, bendígame por favor, padre, padre. Porque para pedir somos tremendos. Bendígame, padre, que no persigo nada malo, persigo el amor. Bendígame, padre. Ahora, cambien nada más los años. Usted de 50 se acerca con Dios. Quiero hacer esto, que no es correcto, ni es el tiempo, ni es la forma, pero Padre, bendígame. Bendígame en eso. Y Dios dice, es que no estás bien, pero bendígame. Así que el último paso sería, reestructure. Todos nosotros tenemos que llegar a un tiempo en el que analizamos las cosas y decimos, ¿estoy haciendo lo correcto? Hermanos, cada área de nuestras vidas es susceptible de ser analizada. Los papás, por ejemplo, sería bueno someter a juicio de Dios nuestro ejercicio como papás. ¿Realmente estamos haciendo el trabajo como papás, como lo dijo Dios? ¿O no? Los esposos, ¿estamos haciendo el trabajo como lo dijo Dios? Y cada quien de nosotros. Y entonces tendríamos que cambiar nuestras prioridades. Probablemente tenemos que dejar de poner dinero en algunas cosas donde lo estamos haciendo. O quizás tengamos que dejar de usar nuestro tiempo en algunas cosas donde lo estamos haciendo. ¿Sabía usted, por cierto? Yo no me había dado cuenta que el celular, no sé si todos, pero este celular de repente me manda un mensaje de arriba para abajo que sin que yo lo pida, que dice, tu tiempo en la pantalla del celular es de tantas horas al día. Y nos reunimos el viernes, ¿te acuerdas, Adán? En un desayuno, 2 horas y media diario mirando el celular. ¿Qué le parece a usted? ¿Poco o mucho? Depende. Sí. Le da risa porque esta cosa, dije, ¿le parece poco o mucho? Y mi celular contestó, muy buena pregunta. Eso habló, no sé si alcanzó a entrar acá, dijo, muy buena pregunta. ¿Qué cosas? 2 horas y media mirando el celular. ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? Más o menos a mí me toma
en el día a leer como 5 capítulos de la Biblia. Pero, ¿saben cuánto tiempo toma? Como 15 minutos. Nada más. Pero la televisión, el noticiero dura 1 hora. Bueno, depende cuál vea. Si ve usted a Denise, dura media hora, ¿no? Solamente 30 minutos. Pero aún así es más de lo que toma leer la Biblia. Ahora, si yo leo un versículo, no me gusta, ¿para qué leo mucho si no le hago caso? Voy a lo que me impacta, ¿no? Siempre me repito Juan 3:16, nada más. Revise su celular, por favor. No ahorita. Sí, en otro día. ¿Cuánto tiempo está pasando allá? Reestructure sus prioridades, su tiempo, la forma en la que hace las cosas, las maneras. Porque no importa cómo hemos vivido y cómo fuimos educados, podemos reestructurar y cambiar y ser amables, cariñosos. Bueno, infinidad de cosas. David tuvo que cambiar su manera de actuar y recuperar el orden que Dios le había dicho. Cuando nosotros avanzamos en la vida, siempre, hermanos, invariablemente vamos a encontrar obstáculos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando enfrentemos esos obstáculos? Volvamos al orden de Dios. No busque alternativas incorrectas. Vuelva al orden de Dios. Y si Dios hace algo con nosotros que sea doloroso, sopórtelo, humíllese delante de Él, porque Él siempre tiene la razón. Siempre. Y aprenda a escuchar la voz de Dios en las distintas maneras en las que Él ha decidido hablar. Romanos capítulo 1 dice que Él nos habla por su creación, pero no todos son capaces de escucharlo. Así que Él nos habla, Romanos capítulo 13 dice por sus autoridades, pero no todos son capaces de escucharlo. Si no son capaces de escuchar a sus autoridades o escuchar a su creación, ¿serán capaces de oírlo a Él solo? Y entonces dice que David iba en una celebración, iban bailando, iban cantando y se suspendió la fiesta y murió Usa. Pero le diré algo, Dios no está en contra de la fiesta. Dios no está en contra de la celebración, siempre y cuando se recupere el orden. Así que David recupera el orden y volvieron a celebrar. Porque Dios desea que seamos personas alegres, que podemos celebrar nuestros éxitos, pero volviendo al orden de Dios. Esta es la pregunta para cada quien de nosotros en lo íntimo. ¿Qué fue lo que dijo Dios al principio? ¿Cuáles son los principios de Dios? Caminemos hacia allá. Y un día, aunque eso tome un poquito más tiempo, usted va a tener todo el éxito como en su momento lo tuvo David. Un éxito impresionante. Como decíamos al principio, una persona que sabe los objetivos de su vida es una persona que solo Dios sabe los límites que puede alcanzar porque son inconmensurables. Vamos a orar.